Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. Vamos en este video a hacer la explicación y análisis de la semana número 4 de este proyecto 6 dirigido para Bachillerato General Unificado. Pero antes, quiero permitirme saludar a Anthony Olmedo, Karina Games Enjoy, Melanie Olivo, Elías Remache, Alex Menéndez, Carolina Ramírez, Ismael Cruz Cedeño, Carlos Antonio Ortiz, Dayana Cañola, Keiler, María Isabel Valencia López, Edison Aguirre y Jan Vélez, quienes me solicitaron en la caja de comentarios que les enviara saludos. Se los envío y también les deseo éxitos en sus estudios. Bien, ahora vamos a ir a la página número 3 porque es allí donde tenemos el objetivo específico de esta semana. Como es la semana número 4, el objetivo de esta semana es utiliza diferentes recursos audiovisuales y tecnológicos en la elaboración de representaciones artísticas de profesiones relacionadas con el arte y la cultura. Y eso es justamente lo que vamos a tratar en este tema de toda esta semana. Veamos entonces la página número 21, me parece que era, no, la número 19, porque allí es donde tenemos las actividades de la semana número 4. Te va a estar dando el acompañamiento las asignaturas de Educación Cultural y Artística, Filosofía, Lengua y Literatura e Inglés. El tema de la semana es la siguiente: comunicándonos a través de piezas artísticas. Y vamos con la actividad número 1 que te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de Educación Cultural y Artística. ¿Qué tenemos en esta asignatura? Bueno, vas a diseñar tu propio libro de artista. ¿Pero qué es esto? Bueno, un libro de artista es una forma de expresión artística visual y conceptual, es decir, van conceptos, que comienza a tener un mayor desarrollo justo desde el siglo XX, con el surgimiento de las vanguardias. En pantalla te estoy dejando ver algunas de estas formas de libro de artista. Por supuesto tienen acabados bastante interesantes, unos diseños muy bonitos, pero que sin embargo pues todo va a depender de tu creatividad y el contenido que tú le quieras dar. De hecho, la característica principal y particular de este libro de obra es que requiere ser manipulado para su observación y lectura. Por eso en esta ficha se da algunos detalles, puntos específicos para que tú lo puedas elaborar. De hecho, menciona que para elaborar tu libro de artista puedes utilizar diferentes materiales, como por ejemplo las guías telefónicas. También puedes pegar cartón y madera para producir este objeto artístico. Otra de las cosas que sí o sí debe ir incluido es identificar elementos. Poner elementos que comuniquen la idea de que Ecuador es mega diverso y pluricultural. Ya hemos visto en semanas anteriores algunas de estas expresiones de que Ecuador es mega diverso y pluricultural. Entre la megadiversidad, por supuesto, se encontraban los diferentes especies de animales, de flora y fauna, ¿verdad? Alrededor de incluso del planeta, pero específicamente queremos identificar la del estado ecuatoriano. Y pluricultural, pues vimos también muchas culturas que Ecuador tiene, por lo tanto tú vas a poner figuras como por ejemplo de algunas expresiones, ¿no? Bailes, quizá adivinanzas, probablemente algún monumento, estatua, la vestimenta, etcétera. Tú vas a poner allí en tu libro de artista todos estos detalles. Vas a también poner o aplicar técnicas como el carboncillo, la témpera,
El collage va a ser importante porque pues por medio de las figuras se necesita que este libro sea bastante pintoresco. También dice aquí, coloca una ficha descriptiva para tu libro del artista. En la ficha incluye la siguiente información: el título, las técnicas utilizadas y tu nombre. ¿Sí? Entonces, en esta ficha descriptiva, pues obviamente tú vas a ir describiendo la información de lo que tiene o contiene o va a contener tu libro de artista. Por supuesto, aquí ya sabemos qué es lo que contiene, ¿no? Imágenes, figuras de la diversidad, de la pluriculturalidad, etc. Y al final tú vas a hacer una exposición de tu libro. Vas a reunir a toda tu familia para que tú expongas y comentes de qué se trata esta obra artística. Y de esa manera se va a cumplir el objetivo específico o parte del objetivo específico de toda esta semana, ¿no? Comunicar de esta forma. Ahora queremos pasar a la actividad número 2. Esta actividad te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de filosofía. Y en filosofía, lo primero pues vas a observar esta imagen que tú ves allí con el tema Arte y Filosofía Latinoamericana, en donde vas a poder al momento de observar también vas a ir respondiendo las preguntas que se encuentran en la ficha. Por ejemplo, ¿qué observas en la imagen? Bueno, si tú ves detenidamente, en la imagen se observan, puedes contar incluso el número de personas, ¿no? 13 personas, es decir, 2 mujeres, 11 hombres. Hay 9 hombres vestidos de blanco que son campesinos. Las 2 mujeres vestidas de blanco están recolectando frutos. Se observa claramente que hay 2 hombres vestidos también de café. El primero está montado en un caballo con un arma que obliga y amenaza al obrero a que cargue toda la caña. El otro, vestido de café, se encuentra sentado, descansando a la expectativa. En el fondo también se observa claramente cómo los campesinos cortan la caña en un trabajo arduo, duro y constante. Y solo se ve un hombre que está descansando en una hamaca al lado de sus 2 perros. Otro detalle más, también se observa un campesino que está llevando una canasta con 3 frutas y 3 campesinos que están amarrando la caña. Entonces básicamente esa es la descripción de la imagen que tú puedes ponerlo. Y ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Qué sentimientos te despierta el cuadro? Bueno, mucho va a depender de qué contexto esté. Pero si estamos hablando de Latinoamérica y cómo fue en sus inicios y la atrocidad también bueno, no tanto atrocidad, pero el atropello que sí existe en esa imagen, probablemente te dé sentimientos de ira, miedo de pronto, desprecio o ansiedad, viendo también la forma de demandar de estas personas, quizá prepotencia, desconfianza e incluso dolor. Vamos con otra pregunta. ¿Qué personas están representadas en el cuadro? Bueno, ahí se representan los campesinos, que son los trabajadores que se observa allí, y el capataz, persona que dirige a los campesinos explotándolos. Y por último, la pregunta dice, ¿cuál puede ser la vinculación del cuadro y la filosofía latinoamericana? Es interesante esta pregunta, ¿no? Bueno, uno de los objetivos de la filosofía de la liberación es llegar a la comprensión de la realidad latinoamericana mediante la deconstrucción de los discursos dominantes de Occidente. Pero esa realidad latinoamericana no es una abstracción metafísica, sino la presencia real del otro, el explotado, el oprimido, el pobre, y visualizar su estado de humillación para desde allí continuar con el proceso de liberación. De todas maneras, mucha más información tú puedes ver en el texto de segundo de bachillerato de filosofía,
en la página 59. De hecho, vamos a revisarlo rapidito. Yo ya lo tengo aquí. Ya sabes que yo te dejo el enlace para que puedas ir al libro de texto. Aquí está, perdón. O sea, 50, bueno, la 60 en virtual, ¿no? Pero si tú lo tienes en físico es en la página 109. Y ahí está la misma imagen. Sí, ahí tú puedes ahondar más en detalles de las preguntas que se estaba haciendo. Muy bien, vamos ahora a la actividad número 3 y esta actividad también tiene que ver con filosofía. ¿Sí? La actividad 2 y 3 tienen que ver mucho con filosofía. Aquí dice el punto 2, lee el siguiente texto y responde las preguntas planteadas. Bueno, aquí básicamente está hablando del proceso de colonización que siempre conlleva pues atrocidades a veces en lo físico, desperdicio económico. La potencia colonizadora no solo ocupa territorio ajeno y lo cultiva, sino que lleva e impone su propia cultura, ¿sí? Entonces, básicamente cuando estamos hablando de una colonización, no es algo que se trate en paz, en tranquilidad o con respeto. Más bien es algo violento, es algo atroz, es algo impuesto, ¿sí? Obligado. Aquí es interesante lo que dice, mientras que colonización es el proceso de ocupación y determinación externa de territorios, pueblos, economía, etc. Y culturas por parte de un poder conquistador, dice más adelante, la colonización en el sentido de un sistema político prácticamente se han vuelto fenómenos del pasado, pero lo que nos interesa no es la independencia o la descolonización formales, sino el fenómeno de la colonialidad persistente en gran parte de las regiones que fueron objetos del proceso de colonización. Es decir, aunque ya no estamos viviendo en la época de la colonia, todavía siguen habiendo esas características que imperaba en la época colonial, es decir, el ser esclavos, el tratar mal, etcétera, etcétera. Entonces, aunque ya no estamos viviendo en esa época de la colonia, ese fenómeno de la colonialidad sigue persistiendo, porque las características de las personas que estaban en la época de la colonia, pues sigue dominando en los pueblos latinoamericanos. Muy bien, una vez que hemos visto estas ideas, ¿no?, de cómo se explota o se explota, bueno, se sigue explotando a muchas personas, vamos entonces a ver 3 preguntas que van a ser contestadas. La primera de ellas dice, ¿cuál es la tesis central del texto? Bueno, la explicación en general ya te la he dado, pero si queremos ser más puntuales, la tesis principal del texto es el proceso de colonización, establecimiento de un conjunto de personas en un territorio alejado de su pueblo, país o región de origen, con la intención de poblarlo y explotar sus riquezas. Esa sería la colonización. Y por lo tanto esa es la tesis, ¿no?, el punto central de esa lectura, ¿no?, el proceso de colonizar. La otra pregunta dice, ¿qué implica la colonización en la actualidad? Y ahí dice, puedes ayudarte de tu texto de filosofía para responder esta pregunta. Vamos a ver aquí en la página que ya te había mencionado, pero ahora en la página 110, ahí hay una parte interesante. Vamos a ver, estaba por aquí. Bueno, pues básicamente, a pesar, sí, esta es la primera parte, ¿no? A pesar de la independencia, de las independencias de sus países, en América continúa el colonialismo a través de mecanismos distintos a los del proceso de conquista.
el neocolonialismo, sino es una continuidad del mismo proceso iniciado por Colón, consistiría en un proceso de recolonización. El mismo lenguaje evidencia la prolongación de la colonización. Desde la filosofía latinoamericana se denuncia que la denominación América Latina es una construcción lingüística que forma parte del discurso colonizador europeo, pues América proviene del nombre del europeo Américo Vespucio, quien afirmó que este continente no corresponde a las Indias orientales, como pensaban los primeros conquistadores, sino a un nuevo mundo, lo cual ignora la historia de los pueblos originarios. Y bueno, aquí tú puedes, tienes material para poder contestar esa pregunta. Y la otra dice, ¿a qué denomina el autor eurocentrismo? Bueno, es importante esta palabrita. El eurocentrismo es la tendencia a considerar a Europa como centro o protagonista de la historia y la civilización humana. En el caso del eurocentrismo, la cultura que se considera superior es la europea, lo que se convirtió históricamente en motivo de dominio y sumisión sobre otras civilizaciones cuyos valores se tomaron como inferiores y por ende no dignos de respeto. Muy bien, una vez que tú has contestado estas preguntas, vamos ahora a pasar a la actividad número 4, que te estará dando el acompañamiento a la asignatura de lengua y literatura. Para lengua y literatura, pues básicamente se trata acerca el arte de la argumentación. Y lo ha dejado en un cuadro sinóptico, un organizador gráfico en donde se menciona que argumentar es defender una tesis, ¿sí?, mediante el uso de un conjunto de razones que justifican esa postura. Utilizamos la argumentación para defender nuestras ideas y para persuadir a otros sobre nuestro punto de vista. Y ahí vemos la estructura, ¿no?, de la argumentación. La presentación, la exposición y acá pues estaría la argumentación. Ahora bien, una vez que tú ya has revisado estas ideas, vamos a ver la primera actividad o el primer tema de la actividad número 4, donde dice: realiza un organizador gráfico explicando los siguientes tipos de argumento. El argumento de hecho, definición, autoridad, analogía, ejemplificación, experiencia, etcétera, ¿sí? Entonces, como tú puedes observar allí en pantalla, pues pude ver por internet, pude descargar esta imagen en donde justamente están los tipos de argumentos que se han mencionado, ¿no?, y por supuesto sus equivalentes. Por lo tanto, pues ahí te dejo una idea para que la tengas presente al momento de realizar este organizador gráfico. La otra parte de esta actividad 4 dice: tomando como referencia el texto de Joseph Esterman presentado en la actividad anterior, indica qué tipos de argumento utiliza el autor. Y claro, aquí tienes que primero leer para saber qué tipos de argumento utiliza este autor. ¿Cuál es la lectura? Bueno, básicamente la lectura es la que está aquí, es esta lectura que también la podemos encontrar en nuestro libro de filosofía. A ver, es justamente esta, mira. De hecho aquí dice Joseph Esterman, ¿ya? Ahora, ¿qué clase de argumentación estuvo dando este autor de esta breve lectura? Bueno, al momento de analizarlo, podemos decir que usa el tipo de argumento de hecho, porque se está refiriendo a algunos hechos, cosas que se han visto, eso es algo, es un hecho. Ejemplificación, porque te da ejemplos, ideas. Explicación,
Ya sabes que aquí también se está explicando cómo fue esto de la colonización, y deducción también, ¿no? Entonces para mí son esos cuatro, ¿no? Hecho, ejemplificación, explicación, deducción. Pero sin duda cuando tú lo estés leyendo has de tener otras ideas que vas a ir subrayándola aquí en el texto, que te indica también otro tipo de argumento que bien pudo haber utilizado Joseph Esterman. Muy bien, una vez que hemos visto esto, pasamos a la actividad número 5. Y la actividad número 5 te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de inglés. ¿Qué tenemos en la asignatura de inglés? Bueno, aquí el tema dice: ¿alguna vez ha compartido su opinión sobre un libro? Bueno, aquí vamos a practicar la escritura. Y antes de escribir, fíjate que te está haciendo que valores la película que la semana anterior se había visto, ¿no? La película de Coco. Aquí dice, ¿no? Después de haber leído la reseña de la película de Coco, califique la reseña. Colorea tu respuesta. Entonces, tienes que darle color a estas estrellitas. Depende de la calificación. Terrible, malo, bien, realmente bueno, excelente o fantástico. Bueno, depende. Me pareció esta de aquí, yo lo estoy coloreando y pues ahí estaría, ¿no? Luego dice: ¿recomendaría ver esta película? Sí, no, ¿por qué? Bueno, entonces tú tienes que, aparte de poner aquí una X, por supuesto vas a tener que escribir el porqué en inglés. Más abajo tenemos otra idea interesante. Dice aquí: ahora vas a escribir una reseña de un libro siguiendo estos pasos, ¿sí? Y por ejemplo, vas a ir con el primer paso. ¿Qué dice en el primer paso? Empiece por leer el título del libro, ¿sí? Entonces tú vas a escoger algún libro y vas a empezar primero leyendo su título. Recuerda que vamos a hacer una reseña, ¿sí? Tal como se hizo la reseña de la película Coco la semana anterior. Bueno, igualito lo vamos a hacer ahora. Eso sí, no se vale hacer la reseña de la película Coco porque ya está hecha. Bueno, una vez que ya hemos visto esto, el primer paso, el segundo paso dice: usa adjetivos y frases descriptivas, ¿ya? Luego dice el paso 3, explica la historia, pero no cuentes el final. Interesante esta idea. En el paso número 4 dice: escribe tu opinión sobre el libro. Paso 5, en forma de pregunta: ¿por qué la gente debería leer el libro? Entonces también, al contestar esta pregunta, también va a ir incluido eso en tu reseña. Entonces, escribe la reseña completa en tu cuaderno, ¿sí? Estos pasos, al momento que tú unificas todas estas respuestas, por decirlo así, de cada uno de los pasos, ya tendrás hecha tu reseña. Muy bien, espero haberte ayudado entonces en esta semana número 4. Déjame saberlo en la caja de comentarios. No olvides compartir este video con tus compañeros. Si deseas que te envíe saludos, ponlo también por escrito en la caja de comentarios. Dale un like y no olvides suscribirte a este canal si eres nuevo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.